Vamos a continuar con ya la última ponencia. Este, Ahora toca el turno a la doctora Marta Bautista Hernández y nos va a hacer favor el doctor Adolfo López de presentar a la doctora eh, Marta Bautista. Doctor Adolfo, si nos hace favor de presentar a la doctora. Muy buenas tardes, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Es para mí un honor presentar a la doctora Marta Bautista Hernández. Ella es de profesión ingeniera en irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo y cuenta con estudios de maestría y doctorado en ciencias en el área de hidrociencias por el Colegio de Posgraduados. Su formación académica se ha desarrollado en torno al análisis, diseño y optimización de sistemas hidráulicos. Y esto pues le ha permitido consolidar una visión integral sobre la gestión del agua y su relación con los sistemas energéticos. En la actualidad, la doctora se desempeña como docente en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participa de manera activa en la formación de profesionistas, contribuyendo al desarrollo de capacidades técnicas, pensamiento crítico y compromiso social con sus estudiantes. De manera complementaria, ha asumido algunos roles como tutora, asesora académica y evaluadora de proyectos de titulación. En el ámbito profesional, destaca que ha participado en el desarrollo de diversos proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica a nivel nacional y destaca su intervención en el diseño de sistemas de riego, redes de abastecimiento de agua potable y obras de drenaje vinculados a proyectos estratégicos en distintas regiones de México. Su experiencia incluye además la colaboración en iniciativas de gran escala, donde ha aportado soluciones técnicas enfocadas hacia la eficiencia hidráulica, la sostenibilidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos. En el campo de la investigación, es autora y coautora de varios artículos científicos publicados en revistas indizadas, en los que aborda problemáticas relevantes asociadas con la ingeniería hidráulica y la optimización de recursos en sistemas productivos. Además, ha participado como ponente en congresos tanto nacionales como internacionales, difundiendo sus investigaciones y los resultados o los conocimientos que han desarrollado con estas investigaciones. Colabora también como revisora de distintas revistas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De igual forma, ha desarrollado actividades de divulgación y vinculación científica, participando en eventos académicos, jornadas de sustentabilidad y programas de impulso a vocaciones científicas, compartiendo su experiencia con estudiantes y jóvenes interesados en el ámbito de la ingeniería. Su formación se complementa con una constante actualización profesional en herramientas tecnológicas, modelación hidráulica, energías renovables y y estrategias de enseñanza-aprendizaje que pues son muy importantes en el ámbito en el que la doctora se desempeña. Sin más, es para mí un gusto presentarles a la doctora Marta Bautista Hernández, con este tema que nos va a resultar seguramente muy interesante. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor, por estas palabras de presentación. Pues buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad
de compartir este trabajo en el marco del Día Mundial del Agua con este tema, sistemas de bombeo fotovoltaico en el sector agrícola en México como una alternativa viable ante la crisis hídrica y energética. Y bueno, este trabajo surge a partir de una preocupación central, pues la creciente presión sobre los recursos hídricos y energéticos en el sector agrícola es pues cada vez mayor. México, como lo vemos en las noticias, en algunas ponencias anteriores, pues enfrentamos una situación compleja. Por un lado, una creciente demanda de agua para la producción de alimentos y por otro, pues una alta dependencia energética para su extracción. Esto pues nos coloca en una intersección crítica entre agua, energía y sostenibilidad. Y es precisamente pues en este contexto donde el bombeo fotovoltaico pues ha cobrado gran relevancia, no solo como una alternativa tecnológica, sino como una posible estrategia para enfrentar pues ambas crisis de manera simultánea. Sin embargo, pues a lo largo de esta ponencia veremos que su implementación no está exenta de retos, sino que su impacto no solo dependerá de la parte técnica, sino de otros componentes que se tienen presentes. Mm, entonces, ay, nos quiere cambiar, permítame. Listo. Entonces, pues, ¿realmente tendremos algún problema de escasez de agua? ¿O tenemos un problema de cómo la usamos, cómo la gestionamos y cómo la extraemos? Eh, Porque cuando analizamos los datos, pues nos damos cuenta de algo muy revelador. No es que falte agua en el planeta, sino que eh, cada vez somos más habitantes y esto pues implica mayor producción, mayor necesidades y lamentablemente pues el agua disponible es limitada. Y aunado a esto, pues la distribución no es de manera homogénea. Y aunado todavía a esto, pues a veces la utilizamos de forma ineficiente. Y pues es entonces aquí donde entra este elemento, donde muchas veces pasa desapercibido, que es pues la energía, porque cada litro de agua que usamos, no solo en la agricultura, en la industria o en las ciudades, pues este litro de agua que nosotros estamos utilizando tuvo que ser extraído, transportado y presurizado en algún lugar. Y para todo esto, pues se requirió el uso de energía. Por eso, hoy no podemos hablar de agua sin hablar también, pues, de energía. Y justamente bajo esta lógica es que el bombeo fotovoltaico se vuelve, pues, una alternativa con una alternativa que podemos utilizar. Quiero comenzar planteando este contexto global del agua porque pues es fundamental para entender por qué hoy estamos hablando de soluciones como el bombeo fotovoltaico. Primero, pues debemos de conocer un hecho clave eh, que no solo en esta presentación, sino de manera a veces hasta cantadito ya nos los dicen, ¿no? El planeta está cubierto de agua, sí, el 70%, pues el 70% del planeta está cubierto de agua. La distribución de esta, pues es de que el 97.5% es salada. Por lo tanto, para muchos usos, pues queda fuera y únicamente el 2.5% pues corresponde a agua dulce. Pero incluso dentro de este pequeño porcentaje, la disponibilidad real pues es aún más limitada. Alrededor del 70% del agua dulce está almacenada en forma de glaciares, nieve o hielo. A veces les digo a mis estudiantes,
pues qué van a inventar o cómo van a teletransportar estos glaciares a los lugares donde realmente lo necesitamos, ¿no? Y bueno, eh, casi el 30% entonces corresponde a agua subterránea y mucha de ella pues a veces es de difícil acceso o nos va a costar bastante extraerla. Finalmente, nos queda por ahí un porcentaje del 1% o menos, que es agua superficial disponible para consumo humano y para los ecosistemas. Pues este dato es crucial porque estamos hablando de que menos del 1% la debemos de gestionar de tal manera en que la podamos usar todos los que estamos en este planeta y para todos los usos. Observamos que aproximadamente el 69% se destina al sector agropecuario, el 19% al sector industrial y solo el 12% al uso municipal. Esto pues nos indica claramente que cualquier estrategia de gestión hídrica pues deberá centrarse en el sector agrícola. Un porcentaje que le bajemos a este 69% pues será muy bueno para otros usos o para un mejor abasto a la población. A esta estructural se suman tres grandes fuerzas que están intensificando la demanda del agua a nivel global. La primera, pues, como ya lo decía, el crecimiento de la población. La segunda, que es la urbanización, no solo pues incrementa la demanda directa del agua, sino que también pues va a modificar los patrones de consumo, eh, favoreciendo alimentos procesados que requieren pues más agua para su producción. Y el tercero es el cambio en las dietas, particularmente el aumento en el consumo de carnes y productos lácteos. Lamentablemente, al consumir esto, pues tenemos una huella hídrica significativamente mayor, lo que implica pues un uso de más cantidad de agua. Y finalmente tenemos pues que el cambio climático también actúa como un factor multiplicador, altera los patrones de precipitación o incrementa la frecuencia de sequías y pues esto genera una mayor incertidumbre en la disponibilidad del recurso. Todo esto pues converge en una proyección preocupante. Eh, la demanda de alimentos aumentará aproximadamente un 60% para el año 2050. Entonces, eh, tenemos por ahí un gran reto de cómo podemos alimentar y abastecer para esta demanda de alimentos que se viene. Entonces, pues no podemos dejar a un lado el agua y la energía, porque pues para extraer, para conducir, para almacenar, para distribuir agua, pues requerimos energía y en muchos casos esta energía a veces es limitada y a veces es muy costosa. Entonces, pues este precisamente es el punto de partida para entender por qué el bombeo fotovoltaico no es solo una alternativa tecnológica, sino también pues puede ser la pieza clave dentro de una estrategia para enfrentar tanto la crisis hídrica como la crisis energética. Eh, Ahora llevemos esto al contexto nacional. Y quisiera comenzar con la cantidad de acuíferos que tiene México, que son 653, de los cuales 111 pues ya se encuentran sobreexplotados y algunos de ellos de plano ya se encuentran en veda. Estamos extrayendo sin duda más agua de la que naturalmente se recarga. O bueno, la velocidad con la que estamos extrayendo pues es mucho mayor con la que naturalmente se está recargando. A esto pues vamos a sumarle que además 18 acuíferos presentan intrusión salina, pues esto en las zonas costeras y esto ocurre
cuando, debido a la sobreexplotación, el agua de mar invade los acuíferos, deteriorando su calidad y volviéndolos pues prácticamente inutilizables para la agricultura y básicamente para otros usos. Por otro lado, pues tenemos 32 acuíferos que presentan problemas de salinidad o agua salobre, lo cual pues también nos limita su uso. No solo estamos perdiendo cantidad de agua, sino también estamos perdiendo calidad de agua. Ahora bien, si analizamos cómo se distribuye el uso del agua en México, pues el panorama aún es pues más claro. El 76% se destina al sector agrícola. Aquí vamos a incluir la agricultura, la ganadería y la acuacultura. Mientras tanto, el abastecimiento público pues representa alrededor del 15%, la industria cerca del 5% y las termoeléctricas aproximadamente del 4%, porque hasta la fecha eh, hay, existen varias formas de hacer energía, pero casi todas convergen en lo mismo de siempre, que es calentar agua, hacer que hierva, a partir de ese vapor poner a girar algo para generar energía. Entonces, por eso este porcentaje. Y bueno, esto nos dice entonces que el problema en México, en gran medida, es un problema, pues, del sector agrícola. Y es aquí donde pues quiero hacer énfasis en algo muy importante, que el agua que se utiliza en la agricultura en gran parte proviene del bombeo, es decir, de una extracción subterránea y este bombeo pues requiere energía. Entonces, cuando hablamos de sobreexplotación de acuíferos, también estamos hablando indirectamente de sistemas de bombeo que están operando muchas veces sin control, sin medición y no son del todo eficientes. Por eso, pues, cualquier solución a este problema hídrico en México, pues no solo se puede limitar a mejorar la disponibilidad de agua, sino se tiene que intervenir eh, directamente en cómo se extrae, con qué energía se extrae y bajo qué criterios se gestiona. Y es precisamente pues en este punto donde el bombeo fotovoltaico pues comienza a jugar un papel clave no solo como una solución aislada, sino también como una herramienta que bien diseñada e integrada, pues nos puede ayudar a transitar hacia un modelo más eficiente, más sostenible, más controlado, incluso pues ya se podría contar o ya se puede contar más bien con diferentes sensores o dispositivos que estén enviando la señal para monitorear cuánto se está utilizando, qué volumen se está extrayendo. Eh, Desafortunadamente, pues en México eh, existe una gran variabilidad del recurso a lo largo del país. En el norte, aproximadamente es el 67% del territorio, pues presenta condiciones de estrés hídrico extremo. Hay una alta demanda de agua, pero la disponibilidad es limitada y justamente del centro al norte es donde se concentra la mayor cantidad de población. Mientras que en el sur, pues sur-sureste existe una mayor abundancia de agua, pero el problema es distinto. Acá en el sur-sureste, pues falta la estructura para su aprovechamiento, almacenamiento, distribución, eh, hay menor cantidad de población, el PIB prácticamente se concentra del centro al norte, justo donde el recurso pues es más limitado. Y esto, sin lugar a dudas, pues genera un desequilibrio territorial muy importante, donde el agua está, pues no necesariamente se necesita, y donde se necesita, pues muchas veces no está disponible.
ante esta desigualdad hídrica, ¿qué ha hecho el país históricamente? Bueno, pues extraer agua. Eso es lo principal. Que no haya agua superficial, bueno, pues hay que perforar un pozo y de ahí podemos solventar un poco la necesidad con el agua de los acuíferos. Entonces, pues gran parte del abastecimiento agrícola pues depende de sistemas de bombeo y estos están pues otra vez ligados directamente con la energía. Por un lado tenemos el uso de electricidad que nos la suministra pues principalmente CFE. Esto implica pues costos elevados o dependencia a subsidios. Actualmente con este cambio que está haciendo con agua, pues varios de los usuarios se están quedando sin estos subsidios. Y ya sea porque no lo han usado en mucho tiempo, ya sea porque no tienen sus papeles en regla, o porque el que tenía a nombre de esa concesión, pues ya murió y no hicieron el cambio, etcétera. Entonces, muchos usuarios se están viendo afectados justamente por este subsidio y el hecho de sembrar sin el subsidio, pues les genera prácticamente pérdidas en sus siembras. Eh, por otro lado, pues en muchas zonas rurales el bombeo depende del diésel, lo que representa un alto costo operativo y pues también tenemos que verlo por el lado del impacto ambiental. Entonces, pues esto nos lleva a identificar tres problemas fundamentales que están ocurriendo de manera simultánea. El primero, pues un alto costo energético que limita la viabilidad económica de los sistemas de riego. El segundo, pues, una dependencia de fuentes convencionales de energía, como el diésel, como la electricidad, que no solo son costosas, sino que pues también son vulnerables ante cambios de precio o de disponibilidad. Y el tercero, y quizá el más preocupante, pues una extracción ineficiente del agua porque pues en muchos casos el bombeo no está optimizado, no está medido, no está regulado adecuadamente. Esto significa que no solo estamos gastando mucha energía, sino que también estamos usando el agua de forma poco eficiente. Y aquí es donde pues quiero hacer una conexión muy importante con el tema de esta ponencia. Entonces, el problema del agua en México no puede resolverse sin intervenir el sistema de bombeo, porque el bombeo pues es el punto donde tiene que ver el agua y tiene que ver la energía. Y si logramos hacer pues más eficiente este punto, desde lo técnico, lo económico, lo regulatorio, pues podemos generar un impacto real en la sostenibilidad de este recurso. Por eso, pues el bombeo fotovoltaico no debe entenderse solamente como una alternativa energética, sino como una herramienta estratégica para transformar la forma en que extraemos y gestionamos el agua en el sector agrícola. Entonces, ahora es momento pues de analizar la solución, o más bien dicho, una de las soluciones más prometedoras, que es el bombeo fotovoltaico. Y quiero explicar de manera muy sencilla, pues básicamente los componentes de este sistema. Primero, pues lo que vamos a tener es que vamos a tomar la radiación solar y la vamos a convertir en agua disponible. Esto, pues vamos a transformar la energía del sol. eh, este funcionamiento, pues sigue una secuencia. Podemos observar aquí el número uno, que es el Sol, quien nos va a emitir radiación en forma de fotones. Esta energía pues prácticamente es inagotable, esto pues a escala humana, y representa una fuente limpia y disponible en gran parte del territorio mexicano. Cuando empezaron a salir los paneles solares,
pues aún no era viable de manera ambiental, porque para hacer un panel, pues implicaba la manipulación de varios componentes que contaminaban más. Hoy en día, pues gracias a la tecnología, pues ha ido aumentando la eficiencia, ya son viables para el- el ambiente. Y bueno, eh, en segundo lugar, tenemos que la radiación, pues la capta estos paneles fotovoltaicos. Después, los convierte en energía. Estos paneles pues hay de varias formas, hay algunos más eficientes que otros, cada uno de ellos se compone de celdas, eh, algunos, no sé si han observado, por ejemplo, en las esquinas de los paneles de cada una de estas celdas, pues se puede observar como un corte. Estos son los más eficientes cuando terminan en esquinas, así como estos, como se ven aquí, aristas vivas. Esos son menos eficientes y generalmente son de silicio. Después vamos a tener el punto 3 en donde pasa por un controlador o un variador cuya función pues, es regular y optimizar el suministro energético hacia la bomba. Este componente pues, es clave porque permite adaptar el funcionamiento del sistema a las condiciones variables de la radiación solar. Eh, Posteriormente tenemos la bomba, el número 4. Generalmente son sumergibles cuando se usa en el ámbito agrícola. Eh, Estas bombas utilizan la energía eléctrica para realizar pues el trabajo hidráulico que es extraer el agua. Finalmente, pues el agua es conducida hacia la superficie, donde puede ser utilizada de manera directa o, como en este caso, almacenarla en algún espacio. Y aquí, pues me quiero detener en un punto muy importante, que en los sistemas fotovoltaicos el almacenamiento no se hace en baterías, se hace en forma de agua. Hasta ahora es más barato almacenar el agua que almacenar la energía. Posiblemente en un futuro, pues ya cuando se compren las baterías, pues ya salgan más baratas y se pueda almacenar la energía como tal. Pero hasta ahora no lo es. Aunado a esto, pues tenemos el problema de las personas que son amantes de lo ajeno y generalmente estos sistemas se colocan al lado de la parcela en lugares pues alejados del cuidado de los dueños y entonces pues las baterías son muy susceptibles a ser cambiadas de lugar. Eh, Existen principalmente dos configuraciones. Los sistemas directos, donde el bombeo ocurre únicamente cuando hay radiación, hay riego en el momento, y el otro pues es con el almacenamiento. Esto pues acumulamos el agua y puede ser utilizada después, y esto nos permite pues una mayor flexibilidad dependiendo de del requerimiento de riego de las plantas. Entonces, la eficiencia de estos sistemas pues no depende solo de tener sol, depende de un diseño adecuado, porque factores como la profundidad del pozo, la demanda del agua, el tipo de bomba o el dimensionamiento del sistema fotovoltaico pues son determinantes para un buen desempeño. El bombeo fotovoltaico no es simplemente poner paneles y extraer agua, sino es integrar energía, es integrar la hidráulica y todo esto en el diseño de un solo sistema. Cuando se hace correctamente, pues el resultado es una solución
altamente eficiente, sostenible y puede ser adaptada a las condiciones de cualquier sector agrícola que se tenga. Eh, es importante entender que estos sistemas pues tienen una eficiencia global que oscila entre el 30 y el 60%. Este rango pues puede parecer amplio, pero pues responde a que el desempeño del sistema pues depende de varios factores. Entre los principales tenemos la radiación solar disponible. Esto pues va a variar según la región y la época del año. También depende del tipo de bomba, ya que no todas operan de manera eficiente bajo ciertas condiciones o condiciones variables. La profundidad o la carga dinámica total que determinan cuánta es la energía que se requiere para extraer y poner el agua en donde nosotros la queremos. No existe un rendimiento único, existe un rendimiento condicionado por, por el diseño. Ahora, si analizamos las ventajas, pues encontramos elementos muy importantes. Por ejemplo, eh, en primer lugar, pues estos sistemas no consumen combustible, lo cual pues elimina uno de los principales costos operativos del bombeo convencional. Además, pues tiene una vida útil larga, puede ir entre los 15 a 20 años, por lo tanto, pues su impacto ambiental es mínimo y se convierte pues en una solución con criterios sostenibles. Quizá uno de los puntos más atractivos es que presentan costos de operación y mantenimiento muy bajos. Prácticamente, pues es limpiar los paneles, consecu- eh, limpiar generalmente de polvo de manera continua, dependiendo del área. Posiblemente limpiar el pozo, si es que estos pozos contienen demasiada arena, pero pues este mantenimiento es bajo. Sin embargo, pues es importante ser críticos y ver que existen desventajas claras. Por ejemplo, la inversión inicial pues es relativamente alta. Para muchos puede ser una barrera, sobre todo para pequeños productores. Sin embargo, por ejemplo, en el área de Puebla, hay pues bastantes técnicos que van e instalan este tipo de sistemas. Sin embargo, estos técnicos te pueden dejar, no sé, para 6 hectáreas, 8 hectáreas, un sistema en donde te puede estar costando hasta 150,000 pesos. En cambio, si tú como dueño tienes los conocimientos, instalar un sistema de estos te puede salir hasta en 30,000 pesos y completo, funcionando eficientemente. Entonces, a veces para pequeños productores, pues estas cantidades se les hacen muy altas, por lo tanto, pues no colocan estos sistemas. Eh, a veces, por pequeñas cositas que se botan, se desconectan, pues deja de funcionar y a veces tener un acceso a este servicio técnico especializado pues es limitado. Por lo tanto, pues también para pequeños productores a veces no se les hace algo redituable. Entonces, pues la producción de agua, hablando de un sistema fotovoltaico, pues es variable. Depende directamente de las condiciones meteorológicas. Vamos a ver el siguiente gráfico. Es muy interesante. Aquí nos compara el desempeño de diferentes tecnologías de bombeo en función de dos variables. Una, el volumen de agua requerido y la otra, pues la carga dinámica total, que es decir, la profundidad o energía necesaria para bombear. Vemos que podemos
tener bombas manuales, bombas accionadas con fotovoltaico, con energía de viento y con diésel. Eh, en la parte inferior, pues podemos ver que podemos trabajar con bombas manuales si es que la carga dinámica es pequeña, estamos hablando de 20 metros o menos, y que el volumen eh, prácticamente llega a los 18 metros cúbicos al día. Esto para pequeños sembradíos. En cambio, los sistemas fotovoltaicos pues tienen una gama mucho más amplia, que puede ir hasta 60 metros cúbicos por día y con cargas dinámicas hasta 180. Vamos a ver que entre más volumen, menos carga, o más carga y menos volumen, dependiendo de cómo esté trabajando nuestro sistema de riego, o si vamos a almacenar el agua, pues cualquiera de estas dos arreglos pues nos puede funcionar y podemos almacenar o podemos regar de manera directa con este sistema fotovoltaico. Eh, Vamos a ver que eh, pues la intermitencia es es algo que a muchos les preocupa, ya que puede haber días en los que el sol sea pues muy tenue, que no salga del todo, sobre todo en verano, cuando están las lluvias. Sin embargo, pues justamente en estas fechas es cuando menos se requiere regar, porque es cuando la lluvia nos da el agua de manera directa. Entonces, pues eh, la intermitencia, pues no va a ser lo mismo que ineficiencia. La intermitencia, pues es una característica del recurso solar y la eficiencia es una característica del sistema. Y cuando el sistema, pues está bien diseñado, la variabilidad solar, pues no es un problema porque ya lo tenemos contemplado. Entonces, pues más bien será una condición de operación. Y ahora, pues, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Pues otra vez, no es almacenar energía, sino almacenar agua. En lugar, pues, de utilizar estas baterías costosas, que tienen una vida útil limitada y que a veces, pues, aumentan la complejidad del sistema, pues, en lugar de eso, vamos a tener tanques o reservorios en donde podamos ir almacenando el agua. Entonces, pues esto hace que el sistema sea mucho más simple, más económico, más robusto. Y veamos, en México, este mapa pues nos muestra la irradiación solar global horizontal. Y lo que podemos observar pues es que en gran parte del territorio nacional presenta niveles altos de radiación. En Sonora, por ejemplo, en promedio anual es de aproximadamente 6.2 kilowatts hora por metro cuadrado por día. Esto, eh, en promedio anual en México andamos en 5.5 kilowatts hora por metro cuadrado por día. Y para poner esto en perspectiva, pues tenemos un país como Alemania, que son líderes en energía solar y tienen un promedio pues de apenas de 3.2 kilowatts hora por metro cuadrado por día. Es decir, pues México tiene prácticamente el doble del recurso solar disponible. Entonces, pues aquí surge una pregunta muy importante. Si tenemos uno de los mejores recursos solares en el mundo, ¿por qué no lo estamos aprovechando plenamente en el sector agrícola? Porque pues esto no solo es una alternativa viable, es tecnología altamente compatible con las condiciones naturales del país. En esta diapositiva
pues entramos al corazón del diseño técnico en un sistema de bombeo fotovoltaico. Aparecen tres conceptos fundamentales. El primero, pues, es el nivel estático, que es la profundidad a la que se encuentra el nivel del agua en reposo. Tenemos el segundo, que es el abatimiento, que es la disminución del nivel del agua cuando comenzamos a bombear. Y a esto le sumamos algo que se le llama distancia horizontal. Es decir, pues aquí tenemos la longitud total de la tubería y todo esto se integra en un solo parámetro que es la carga dinámica total. Es un parámetro sin duda uno de los más importantes, y hablando de manera hidráulica, para saber cuánta es la energía, de qué capacidad va a ser nuestra bomba que vamos a necesitar y cuál va a ser esta carga dinámica total a vencer para que nos llegue el agua hasta donde nosotros la vamos a necesitar. Y aquí pues podemos calcular las pérdidas por fricción, las pérdidas locales. Las pérdidas por fricción puede ser por Darcy-Weisbach, puede ser por Manning, puede ser por Chessy. eh, Podemos calcular los factores de fricción, puede ser por Suomi-Jane, por Colebrook-White, por cualquiera de las fórmulas que nosotros tengamos a la mano y podemos calcular cuáles van a ser estas pérdidas de energía a través de la fricción de las tuberías y a través de los accesorios que tenga pues esta red que va a llevar el agua hasta donde la necesitemos, que puede ser desde la bomba hasta un sistema de riego o hacia un lugar en donde la estemos almacenando. Ahora pasemos a esta gráfica que se encuentra aquí, en donde vamos a relacionar dos variables fundamentales, que va a ser la carga dinámica total del sistema en metros y el volumen bombeado o que queremos bombear. Y en función de estas dos variables, pues se definen los tipos de bombas más adecuados. Por ejemplo, en condiciones de baja carga y bajo volumen, incluso una bomba manual pues puede ser suficiente. Para cargas moderadas, aparecen las bombas centrífugas superficiales o flotantes, que son comunes en sistemas poco profundos. Cuando aumentamos la carga, entran las bombas de diafragma que pueden manejar pues mayores alturas pero con menor caudal. Más arriba tenemos pues las bombas de desplazamiento positivo tipo pistón que son muy eficientes a altas cargas, aunque pues el caudal es limitado, es mucho menor. Y finalmente en condiciones pues más exigentes, mayor profundidad y mayor volumen, pues predominan las bombas centrífugas sumergibles multietapa o multipaso, es decir, que tienen varios impulsores dentro de una misma bomba, en donde un impulsor le pasa toda la energía que ya trae al siguiente impulsor y así es como se va sumando esta energía y que puede llegar hasta un lugar más alto y bombear mucho más cantidad de agua. Eh, Estas pues se calculan. Cada tipo de bomba pues tiene un rango de operación. Eh, Seleccionar la bomba incorrecta pues implica reducir drásticamente la eficiencia en el sistema. Para la selección del equipo de bombeo pues hay de todos los sabores y colores. Hay muchos tipos de bombas. Cada bomba nos da sus curvas características y con estas podemos definir qué bomba trabajará de manera más eficiente para nuestro sistema, dependiendo también de la calidad del agua. Por ejemplo, si queremos bombear aguas residuales, pues no vamos a colocar una bomba con un impulsor cerrado. ¿Por qué? Porque se puede tapar, se pueden atrapar las basuras dentro del impulsor y esto implicaría que baje drásticamente también su eficiencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, agua residual, si queremos bombear agua residual,
pues vamos a seleccionar para empezar bombas con impulsor abierto o semiabierto. Si tenemos una calidad de agua de algún pozo excelente, pues podemos utilizar bombas con impulsores cerrados en donde su eficiencia todavía es mucho mayor. Cabe resaltar que cuando tenemos paneles solares lo que nos va a dar es energía corriente directa. Lo que nosotros Por favor, necesitamos. doctora, 5 minutitos, disculpe la interrupción. Oh, sí, me voy a poner. Lo Gracias, que gracias. nosotros necesitamos es energía alterna para el tipo de bombas convencionales. Sin embargo, y desafortunadamente o afortunadamente, los chinos están inventando de todo. Y ahorita han salido bastantes bombas a muy buen costo, que prácticamente es un tercio del costo de las bombas que podemos encontrar aquí en México, que ya se conectan de manera directa a los paneles solares. Mm, entonces, pues, otra vez, la energía, pues varía con respecto a la hora pico del sol, y entonces, pues, esto nos va a dar diferentes volúmenes. Tenemos unas límites técnicos para el bombeo fotovoltaico y estos pues que a grandes profundidades el requerimiento pues crece significativamente. Esto implicaría pues colocar un número de paneles mayor eh, que en demandas muy altas de caudal, pues el sistema puede requerir un sobredimensionamiento dependiendo de esta variabilidad y que la variabilidad solar pues exige almacenamiento hidráulico o almacenamiento de la energía. Eh, Vamos a ver entonces que en este gráfico nos puede dar eh, una paradoja del bombeo solar. Si nos cuesta menos la energía, pues obviamente vamos a querer regar más en dado caso de que no se encuentre bien regulado nuestro pozo. Entonces, pues la eficiencia energética pues no es igual a sostenibilidad hídrica en todo caso, porque podemos pasar de sistemas energéticamente perfectos y al mismo tiempo estar agotando pues los acuíferos, ¿no? Y esto nos lleva pues a esta paradoja. A medida que el costo de la energía pues disminuye, como ocurre con el bombeo fotovoltaico, pues la extracción del agua aumenta. Con el diésel, el costo limita el uso. Con la electricidad, pues a veces aumenta con respecto al diésel, pero con energía solar, el costo prácticamente pues desaparece. Esto significa que sin control, sin medición y sin regulación, pues la eficiencia energética puede convertirse en una sobreexplotación hídrica. Entonces, el problema ya no es tecnológico. Estaríamos hablando que es prácticamente de gestión, por lo que, pues el bombeo fotovoltaico no es por sí mismo una solución sostenible. Solo lo es si se usa correctamente. Eh, Después de plantear la paradoja, pues la pregunta obligada es, ¿cómo lo resolvemos? Eh, la respuesta no está en la tecnología por sí sola, sino está en la integración de, pues hablemos de la ética, hablemos de la regulación, hablemos de leyes. eh, Y podemos ayudarnos también en sistemas inteligentes de gestión del agua, en donde podemos integrar pues herramientas tecnológicas que cambian completamente la operación.
podemos colocar, por ejemplo, sensores de humedad del suelo que nos permitan regar solo si es necesario. Que podemos medir el caudal para saber exactamente cuánto estamos extrayendo. Podemos utilizar la telemetría para un monitoreo remoto. Podemos controlar el riego de manera automatizada. Y esto pues pasa de extraer agua a gestionarla. Pero pues a veces esto no es suficiente. El bombeo fotovoltaico pues también se debe de integrar dentro de un sistema más amplio eh, que incluya, por ejemplo, regulación del volumen extraído, tecnificación del riego, monitoreo en tiempo real, políticas públicas que realmente se lleven a cabo. Entonces, pues la verdadera solución no es instalar más sistemas solares, es diseñar pues sistemas integrales, sistemas donde la energía, el agua y la información pues trabajen juntos y no de manera separada, porque si esto continúa, pues vamos a seguir sobreexplotando los acuíferos, ya que si no nos cuesta la energía, pues vamos a extraer más y más. Entonces, eh, pues llegamos a estas tres preguntas. ¿El bombeo fotovoltaico funciona? ¿Es una solución o es un riesgo? ¿Bajo qué condiciones lo vamos a implementar? Y bueno, pues funciona, sí. ¿Es solución o riesgo? Pues, dependiendo de cómo se use. ¿Qué más tenemos que implementar para que el uso del agua se pueda gestionar de una mejor manera y no solo sea una decisión tecnológica, sino también técnica, institucional y ética? De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante el tema, la verdad. eh, Creo que también muy debatible. Este, Estuve atento a sus comentarios, a su ponencia y tengo por aquí algunas preguntas que me gustaría, a ver si es posible, porque yo me declaro neófito en estas cuestiones. Por ahí estuve viendo que dice que tienen una vida útil de 15 a 20 años, pero quería saber si es el sistema completo o o los paneles solares únicamente. Solo los paneles solares. A Ok, veces las bombas sí hay que cambiarlas periódicamente dependiendo. Por ejemplo, estas chinas que te comento, eh, a veces lo barato sale caro, ¿no? sí, Pero eh, si se les da el mantenimiento adecuado, pues igual puede durar hasta unos 10 años con respecto a bueno, estas bombas chinas. Las bombas, por ejemplo, no sé, de Navoy, de algunas otras marcas mexicanas, pues la verdad es que están construidas y elaboradas de una manera que te puede durar hasta 50 años. Y lo único que tienes que hacer es darle mantenimiento y este mantenimiento uno mismo se lo puede hacer y ok, simplemente necesitas las herramientas adecuadas, conocer un poco de las partes de la bomba, que a veces la confundimos con la bomba y el motor porque generalmente vienen juntos y entonces eh, llamamos bomba a todo y el mantenimiento pues es relativamente rápido y no es más que eh, ponerles algunos aceites especiales, engrasarlas, lijarlas con algunos materiales especiales y pues vuelven a funcionar. ok, muchas gracias. Quiero pedir una disculpa, por favor, si alguien de los que están presentes en la sesión quiere preguntar, adelante. Gracias, gracias, doctor Adolfo, gracias.
doctora Marta, muy interesante. Usted ha planteado estos sistemas de bombeo con energía solar, especialmente para la agricultura. Pero actualmente, con la nueva Ley General de Aguas que está implementada para el derecho humano al agua, los pueblos, los organismos operadores, los comités de aguas, eh, en la mayoría de los casos tienen una insostenibilidad económica, financiera, administrativa, un tanto porque los sistemas de bombeo para el servicio público urbano pues están obsoletos, no tienen mantenimiento. Estos equipos de bombeo solar podrían implementarse, claro, con las medidas técnicas necesarias para los organismos operadores de agua potable. Sí, sí se podrían implementar, pero aquí ustedes han visto, por ejemplo, los tanques elevados que se encuentran en varias partes. Estos tanques elevados justamente se diseñan para una variación horaria, ya que nosotros vamos a poner una ciudad, por ejemplo, a las 5 de la mañana, 6 ya nos estamos despertando y entonces el pico de la distribución de demanda empieza a elevarse. A las 12 empieza a bajar, a las 2 otra vez empieza a subir, a las 9 otra vez empieza a subir y estos picos lo que nos hace es estar bombeando de manera periódica hacia estos tanques elevados en donde se construyen estos tanques elevados para dar una cierta presión que como diseñadores estamos obligados a darles a cada una de las casas. Entonces, sí se pueden implementar, solo que o se hacen estos tanques más grandes o se hace un bombeo híbrido. Es decir, ponemos la bomba con bombeo fotovoltaico del pozo hacia una cisterna que generalmente la tienen y de esa cisterna, en esa cisterna se ponga un bombeo con electricidad para que esté funcionando dependiendo de los niveles de los tanques elevados. Pero donde se gasta más, pues obviamente es extraer el agua y dejarla en la cisterna. Y esa sin problema se pueden colocar los paneles. Así es, así es. Esa sería una propuesta, porque no solamente el usuario agrícola es el que necesita, sino también el usuario público urbano, ¿no? Otra de Sí. las cosas que usted comentó es, bueno, eh, la congruencia de las políticas públicas, ¿no? A veces diseñamos soluciones técnicas, pero si no hay una política de respeto a el ambiente o a los derechos de uso de agua, pues se ocasionan otras problemáticas, ¿no? Es el caso de los acuíferos que usted lo ha mencionado, ¿no? En el sector agrícola han habido programas de gobierno, políticas públicas que han eficientado el uso de los pozos de eh, tanto en la cuestión hidráulica como en la cuestión energética. ¿Y qué ha pasado? Hace unos años se tenían 30 acuíferos sobreexplotados, luego 50, luego 70 y ya vamos como en 115 acuíferos sobreexplotados en el país, porque no hay esta congruencia a veces, ¿no? De las políticas públicas, algo que usted ha señalado que no basta con las propuestas tecnológicas, sino con tratar todo esto con una gestión integral de los recursos hídricos. Eh, Felicito su ponencia y si hay alguien más que quiera participar, adelante, por favor, Gracias. colegas.
Sí, doctor, tengo otra pregunta, que tiene que ver con la primera que hice. Yo quisiera saber entonces, cuando estos paneles solares que tienen una duración entre 15 a 20 años ya terminaron su vida útil, ¿qué hacemos con ellos? ¿A dónde los entrega el productor? ¿Cómo es que asociamos esto que en teoría ya sería basura? ¿Cómo es que le vamos a hacer con toda esa tecnología que ya no tiene cabida, digamos? Se reutilizan, se destruyen, existe un lugar de acopio, porque no serían pocos los materiales que se estarían desechando. ¿Qué hacemos, doctora, con esa tecnología o con esa basura, digamos? Sí, sin duda debería de existir un lugar de acopio de estos paneles solares. La verdad es que no es que dejen de funcionar del todo. Simplemente su eficiencia baja drásticamente, pero siguen funcionando. Y muchas de estas celdas son hechas por partículas de silicio mezcladas con otros componentes en donde se pueden reutilizar sin problema. De hecho, conocí algunos lugares que le hacen como en las baterías, ¿no? Ya una vez que su eficiencia baja hasta un cierto porcentaje, van, los dejan y les dan un mejor precio en la compra de los nuevos paneles. Ahora, la tecnología está avanzando, uf, a pasos agigantados. Anteriormente, estos paneles tenían una eficiencia del 20%, por ejemplo. Y eso hablando de eficiencias altas. Y el costo de estos paneles era muy elevado. Actualmente, estas eficiencias han ido aumentando. eh, Perdón, en los primeros era la eficiencia hasta del 3, del 6% de estos paneles. Ahora esta eficiencia es mucho mayor y el costo todavía es mucho más bajo. Entonces, con menos área, incluso se puede poner a funcionar bombas que puedan abastecer varias hectáreas. Entonces, debería de existir eh, de manera, pues, más controlada y sobre todo que esta información se debe de difundir, porque sí, por ejemplo, en las pilas, ¿no? Eh, en las pilas hay lugares de acopio, pero no todos las llevamos al lugar que es, ¿no? Por practicidad vamos y las colocamos nada más en la basura. Entonces, pues sin duda debería de existir. Muchas gracias, doctora. Es cuanto por mi parte, doctor Rubiños. Muchas gracias, doctor Adolfo. Si alguien tiene algún otro comentario, si no, le pediríamos a la doctora Marta Bautista que, igual que las otras ponentes, nos diera un mensaje en su sentir, en el actuar de las mujeres en el tema del agua, cómo se ha desempeñado, qué limitaciones ha observado, qué retos se plantea. Híjole, las limitaciones desafortunadamente aún pues es un camino muy largo, muy difícil por recorrer, que tenemos que vencer. Las que estamos en este ámbito nos hemos hecho, nos hemos mm, metido a la fuerza, hemos tratado de, de construir nuestros, nuestro trayecto, porque sin duda aún está muy marcado el hecho de que por ser mujeres no podemos entrar en ciertos temas del agua, ciertos temas en el campo, por ejemplo. Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer, es difícil, como lo comentaba Patty, el hecho de ser mamá, el hecho de ser esposa, el hecho de ser profesionista, el hecho de realizar diseños, de tener reuniones con puros hombres, a veces es muy complicado, incluso muchos de ellos pues nos tratan
de hacer menos, ¿no? O de ponernos trabas, o de incluso hacer preguntas como poniéndonos a prueba. Hay mucho por hacer. eh, Tenemos que dar este ejemplo a más mujeres, tenemos que apoyarnos entre nosotras y bueno, podemos aportar bastante también en este ámbito. Gracias. Gracias. Hay un comentario de la doctora Zabaleta donde felicita su ponencia, doctora Bautista, y pues expresarle que Hidrociencias está abierto al apoyo de todas las doctoras investigadoras y interesadas en estos temas del agua, ¿no? Entonces, felicitarla nuevamente, doctora Marta Bautista, es egresada del posgrado en hidrociencias. En esta tarde hemos tenido las conferencias de tres egresadas de el posgrado en hidrociencias y eso nos complace sobremanera, ¿no? Poder retroalimentarnos de las experiencias de nuestras egresadas en esta oportunidad. En otros años han habido compañeros egresados, colegas que también han aportado sus experiencias, sus saberes, sus desarrollos tecnológicos, científicos. Esta vez les tocó a las compañeras brindarnos esta experiencia y darnos esos mensajes que son muy valiosos en su experiencia, en su trayectoria profesional. Bien, pues vamos llegando al final de este ciclo de conferencias. Felicito a todas las conferencistas y a los presentadores de conferencistas que nos han apoyado en este evento. Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.